Hola, buenas. El día de hoy les venimos a presentar nuestro proyecto de aula que lleva como nombre Identificación de peligros y riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador de cargo cuñero en la empresa Pioneer de Colombia. Nuestro grupo está conformado por María Andrea Flores, Katy Díaz, Joemi Ramos, Alfredina González y Laura Ibáñez. Les voy a compartir un poco unas diapositivas sobre nuestro proyecto para explicarles un poco el tema del que les queremos presentar hoy. Entonces ya les comparto la pantalla. Bueno, como les venía contando, nuestro tema se llama Identificación de peligros y riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador del cargo cuñero 1 en la empresa Pioneer de Colombia. Bueno, se tiene como finalidad en el presente trabajo establecer medidas preventivas y correctivas y de control que mitiguen los daños que le puedan ocurrir al empleador en su lugar de trabajo, de tal manera que tienda a generarse un análisis observacional directo e indagativo de la investigación realizada, otorgándole rigor al estudio y permitiendo la implementación de los alcances anteriormente descritos como estrategias que dirijan el camino a una revisión y reducción y el control de los riesgos identificados en el cargo de cuñero 1. Los objetivos de la investigación, el objetivo general sería identificar los peligros en los procesos, procedimientos, actividades rutinarias y no rutinarias desarrolladas por el empleado, al igual que valorar, evaluar y analizar los riesgos presentes en cada uno de los procesos, procedimientos y actividades desarrolladas en la organización por el empleado para determinar las medidas de intervención para cada uno de los procesos. Como objetivos específicos tenemos especificar cada uno de los riesgos que se presentan en la realización de las tareas del cargo cuñero 1 de la empresa Pioneer de Colombia, establecer medidas preventivas ante los posibles riesgos identificados en la matriz de peligro. La metodología que establecimos para llevar a cabo este proyecto de aula es la matriz de peligro y la entrevista semiestructurada y observación focal que fue realizada a un empleado de esta empresa, por supuesto con el cargo de cuñero 1. Los resultados obtenidos en este proyecto fueron que mediante la investigación y la entrevista realizada al empleado del cargo cuñero 1, se identificaron los factores de riesgo que afectan a los empleados que desempeñan el cargo en la empresa Pioneer de Colombia, en los cuales identificamos el riesgo biológico, el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biomecánico y las condiciones de seguridad. Entonces aquí les muestro un poco las gráficas del nivel de probabilidad del que fueron identificados en esta empresa. Para el riesgo biológico encontramos que se encuentra en 4, el físico en 24, que sería el ruido, la temperatura en 8, el químico en 12, el biomecánico en 24, el mecánico en 18, el locativo que serían caídas a distinto nivel en 12, locativo al mismo nivel 6 y trabajo en alturas 40. Bueno, aquí les muestro un poco el lugar donde se realiza esta labor de este cargo en esta empresa. Son unas torres donde se perforan pozos petroleros y de gas. Entonces, a continuación les voy a explicar un poco nuestra matriz de peligro. Aquí pues la podemos identificar. Déjenme acomodar aquí. Bueno. Para no alargar un poco el tema, pues les voy a explicar dos de los riesgos que identificamos. Entonces, esta es nuestra matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgo. El proceso es operativo. La zona o lugar que se llama RIP 302
Porro Nuevo, San Marcos, Sucre. En las actividades, la primera que identificamos fue mantenimiento y reparación del equipo que se encuentra en el piso de perforación y la torre. La tarea sería la perforación de los pozos de petróleo y gas. Es una tarea no rutinaria. Entonces aquí encontramos la descripción del peligro, que serían mordeduras y picaduras de animales, insectos en horas de la noche. Este es un riesgo biológico. ¿Por qué identificamos este peligro? Porque la zona donde trabajan o donde se encuentra ubicada este proyecto es una zona bastante abierta, boscosa, donde hay bastante vegetación, que es fácil que los insectos o animales se acerquen a estos trabajadores y pues puedan ocasionar de mordeduras o picaduras. El efecto posible pues sería enrojecimiento, inflamación, dolor, picor, riesgo de infección, afectación del estado general, vómitos, diarreas, espasmos musculares, hasta un coma. Los controles existentes, pues en la fuente no existen, en el medio serían las fumigaciones, en el individuo serían repelentes, overoles, botas, guantes. En la evaluación del riesgo tenemos como nivel de deficiencia 2, nivel de exposición 2, nivel de probabilidad, que es la suma de la multiplicación del nivel de deficiencia por el nivel de exposición, que serían 4. La interpretación del nivel de probabilidad del riesgo es bajo. El nivel de consecuencia es 25. El nivel de riesgo de intervención 100. La interpretación del nivel de riesgo sería 3, o sea que es un riesgo aceptable. Los números de expuestos serían 9. La peor consecuencia serían espasmos musculares o coma. Las existencias de requisito legal, pues sí existen, que es el decreto 1072 del 2015 y la resolución 1111 del 2017. Las medidas de intervención que identificamos fueron la implementación de jornadas de fumigación, poda de vegetación, limpiar los sumideros de agua, sacar basura a diario. Y para el equipo, elementos de protección personal serían overoles, pantalones largos, botas, guantes y usos de repelente. Eh, Tenemos como segundo riesgo un riesgo físico, es el ruido intermitente y continuo, es rutinario. El efecto posible sería hipoacusia, fatiga, pérdida de equilibrio, trastornos cardíacos, controles existentes en la fuente ninguno. En el medio, inspección a los trabajadores por uso de EPPs, el individuo, uso de tapones, bandas y ojeras. En el nivel de deficiencia serían 6, nivel de exposición 4, nivel de probabilidad 24, interpretación del nivel de probabilidad muy alto, nivel de consecuencia 60, nivel de rasgo de intervención 1440, de interpretación del nivel de riesgo 1, por lo que sería un riesgo no aceptable. El nivel de expuesto sería 9. La por consecuencia sería hipoacusia permanente y trastorno de sueño y estrés. Existe una resolución que es la 1792 de 1990, que es por la cual se rige este riesgo. Los controles administrativos serían capacitaciones al personal, inspecciones constantes sobre el uso de los EPPs, y los equipos de elementos de protección personal serían tampones, bandas y ojeras.
Bueno, ese fue todo lo que les quería dar como comentar sobre nuestra matriz de peligro. Entonces, como conclusión, podríamos decir que del riesgo biológico, este factor se identificó teniendo en cuenta la zona en la que los trabajadores desarrollan sus actividades, puesto que están expuestos al aire libre, rodeada de mucha vegetación y aguas estancadas, por lo que están más propensos a picaduras, mordeduras de insectos, animales y más en horas de la noche. Del riesgo físico, identificamos el ruido como uno de los factores de riesgo que más afectan a los trabajadores. Es generado por toda la maquinaria utilizada para el proceso de perforación y es permanente, por lo que su tiempo de exposición es todo el turno laboral. Las exposiciones a altas temperaturas, que se identifica porque los trabajadores realizan sus labores en campo abierto, bajo el fuerte sol y el calor del día, y las medidas son muy pocas respecto a este riesgo. Como vibración, las vibraciones, como resultado de esta investigación, logramos identificar una sobreexposición a este riesgo, puesto que los empleados laboran a diario alrededor de la máquina de perforación, al igual que emiten fuentes ondas vibracionales. Este factor se determina muy alto y su aceptabilidad es no aceptable. Como riesgo químico, logramos identificar que este factor de riesgo, dado que su trabajo es perforar pozos petroleros y de gas, por lo que la exposición a este es permanente y este riesgo es considerado alto y su aceptabilidad es no aceptable. Identificamos también al riesgo biomecánico, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Logramos identificar este factor de riesgo debido al manejo de tuberías y herramientas que son las cuñas en el proceso de perforación, teniendo como resultado la probabilidad de un riesgo muy alto y no aceptable. En condiciones de seguridad identificamos un riesgo mecánico. Este factor de riesgo se logró identificar por el manejo inadecuado que se realizan los trabajadores en sus actividades diarias, por lo cual se encuentra propensos a golpes, atrapamientos, heridas y entre otros. El factor de riesgo locativo, pues determinamos que este riesgo puede afectar a los trabajadores y como resultado obtenemos las caídas a distinto nivel, que es un riesgo muy alto y no aceptable, los que pueden causarle graves lesiones a los empleados y caídas al mismo nivel. Y por último, identificamos el trabajo en alturas. Como resultado de este factor de riesgos, uno de los cuales los trabajadores se encuentran expuestos uno más que otros, pero siendo este uno de alta peligrosidad si no cumplen con las medidas de prevención correspondientes. Entonces, pues como conclusión, luego de la elaboración de este trabajo investigativo, se presenta que el haber realizado un análisis que estudió la matriz de peligro, se explica que tras una entrevista semiestructurada a uno de los trabajadores de la empresa Pioneer de Colombia y una observación focal al objeto de estudio, de la perforación de los pozos petroleros y las diferentes tareas que se realizan en este cargo, se pudieron identificar los riesgos que tienen que presentarse en las mismas, como por ejemplo el riesgo biológico, el físico, indicando ser riesgos que pueden causar accidentes de gran magnitud para los empleados que realizan las diferentes tareas y de paso para las empresas, provocando pérdidas económicas, además de la reputación. Bueno, muchas gracias. Que tengan un excelente día.